pues hoy tenemos la satisfacción de tener aquí con nosotros a Jesús Ortega, periodista, y como sabéis, porque por eso si no, no estaríais seguramente, que es él y que luego además da la conferencia sobre cuando las creencias matan. Actualmente dirige y presenta el espacio radiofónico El Dragón Invisible en Radio Castilla-La Mancha. Es redactor de la revista Enigmas, es miembro del equipo del Colegio Invisible en Podium Podcast y colaborador con el veterano programa Espacio en Blanco de Radio Nacional de España. Si mal no recuerdo, yo creo que lleva ahí nuestro amigo Miguel Blanco, yo creo que queda más de 30 años. Lo que pasa es que, bueno, ha habido cambios y tal, pero había estado menos un periodo muy pequeño de enfermedad suya y tal, que ha estado ahí al pie de cañón. Bueno, pues hoy tenemos, como digo, a Jesús Ortega y le vamos a dejar que sea el único que utilice el micrófono. Genial. Pues muchísimas gracias. En primer lugar, yo creo que siempre es de rigor agradecer pues, a todos y todas las que esta tarde habéis decidido dedicar parte de vuestro tiempo a acudir a esta charla un poco compleja, quizá confusa, ahora intentaré dar algún matiz, y como no, pues agradecer también a la organización que me ceda en este espacio. Se lo comentaba a Ramos, que para mí, que es la primera vez que estoy en este lugar, me impone un poco, porque son muchas las veces que he estado al otro lado, que he estado de público, presenciando charlas, yo creo que también en una línea muy, muy diferente a lo que se suele hacer, y por eso digo que es un orgullo y un auténtico placer, aunque también, insisto, me pone un poquito nervioso. Intentaré controlarlo y que todo salga a la perfección. Tengo que pedir disculpas porque esta mañana precisamente se lo comentaba también a Pedro, que me ha ayudado mucho pues, a preparar la charla, ya que esté esta tarde aquí. Me he levantado inesperadamente, yo creo que por culpa de Fede, que lo veo por ahí haciéndome fotos, con la garganta un poco fastidiada. Entonces es cierto que no puedo levantar mucho la voz y tampoco puedo hablar durante muchos periodos de tiempo porque si no, sí que noto un poco la inflamación. Entonces, a última hora casi, esta mañana he modificado un poco el contenido previo de la charla para incluir algún que otro audio que espero que se escuche bien, que os apetezca también escucharlo. Son audios de expertos, todos ellos los que van a hablar, y que creo que también pues, aclaran algunos de los conceptos que se van a tratar en esta charla. Hace apenas unos minutos, antes de bajar, hablaba con José Atín y me decía si iba a hablar de las principales religiones en esto de las creencias, pero como veis en ese pequeño subtítulo, en esta ocasión, el tema va centrado más a creencias relacionadas con lo esotérico, con lo paranormal, con lo ufológico, y he de decir que voy a recurrir a muchos documentos, a muchas informaciones de compañeros, de amigos, de profesionales, para ilustrar un poco este concepto o esta idea que sí que es un poco peliaguda, es un poco oscura, pero creo que no debemos olvidarla. Yo además tuve la ocasión, o cuando realmente me despertó un poco mi interés, el hecho de hasta qué punto pueden llegar en ocasiones las creencias, esto que a muchos de nosotros, seguramente a todos los que estamos aquí esta tarde, pues nos despierta curiosidad, nos despierta interés, nos hace querer saber, nos hace leer, nos hace escuchar programas, documentarnos. Hay ocasiones muy puntuales, ahora lo veremos, en las que este tipo de creencias suelen ser casi un acelerador, una mecha para determinadas enfermedades mentales, determinadas patologías. No siempre tiene por qué haberlas. De hecho, ayer mismo, hablando también pues, con otro compañero, con el historiador Juan José Sánchez Oro, comentaba o hacía una metáfora, un símil que me pareció realmente curioso y gráfico. Él hablaba, precisamente como yo ahora mismo, que bueno, pues he de haber cogido algún tipo de virus o un constipado. Él hablaba de que igual que nos ponemos enfermos puntualmente y pasamos por muchas enfermedades leves, graves a lo largo de nuestra vida,
también hay ocasiones en las que el cerebro, como un órgano más, puede enfermar y en un momento determinado pues hacernos ver o hacernos protagonistas de una experiencia que podríamos catalogar como paranormal, extraña, ufológica. No siempre tiene que haber una patología o una enfermedad mental de fondo que lo provoque. A veces simplemente puede enfermar, quizá, entre comillas, nuestro cerebro y nos hace ser protagonistas, insisto, de situaciones que normalmente pues, se catalogan o se etiquetan como locura absoluta. Pero insisto que hace no mucho tiempo, yo creo que hará alrededor de un año, quizá un poco más, me llegaba al mail, como tantas otras veces, pues el correo de una persona que quería ponerse en contacto conmigo. Había visto precisamente una de mis charlas en la que hablaba del efecto lecho de muerte y las experiencias al final de la vida, esas visiones que dicen los moribundos tienen pues semanas, días e incluso horas antes de morir y que realmente no sabemos qué son. Yo no quiero achacarlas a nada paranormal, pero lo que está claro es que el índice tan alto de ese tipo de experiencias nos demuestra que algo pasa en nuestra mente, pues eso, días e incluso minutos antes de morir, y que merece la pena ser estudiado. Pues a raíz de esa charla me llegaba ese correo de esta persona que quería charlar conmigo, que quería hablar conmigo, y yo pues voluntariamente y muy gustosamente me acerqué a entrevistarlo. Él me decía que había tenido una experiencia cercana a la muerte, esa visión tan clásica del túnel, de la luz al final del túnel, y que a raíz de ahí su vida había cambiado. Lógicamente me llamó la atención e, insisto, acudí a la cita. Lo que no sabía es que me iba a encontrar con algo que hasta el momento yo no había presenciado, y es una persona que, desde luego, pues quizá había llevado al extremo determinado tipo de creencias y había mezclado de una manera muy extraña creencias en los Anunnaki, en las sociedades secretas. Recuerdo, he extractado un pequeño audio para que lo escuchemos, pero recuerdo que si hubiera puesto esa entrevista completa era realmente interesante a nivel sociológico, porque él de corrido decía que la culpa de todo esto, de todo lo que pasaba en esta Matrix, que estábamos en una simulación, era de los masones, de los Illuminati, de los judíos, de los jesuitas, del Vaticano. O sea, hacía un repaso prácticamente por todo lo que a lo largo de la historia ha generado cierta polémica. Pero lo que me llamó la atención, y ya desde el principio en esa conversación, es que él introducía, desde el primer momento a mí me descolocó, porque lógicamente yo soy periodista y me encuentro con una situación que, bueno, insisto, era nueva para mí y que no sabía controlar del todo bien. Y él empieza a introducir, y a lo largo de toda la entrevista lo seguirá recordando, el concepto de suicidio para liberarse, para ascender a un plano astral diferente. Incluso hablaba de que todo este tipo de creencias, cuando se habla de fantasmas, cuando se habla precisamente de estas visiones en el lecho de muerte, es incluso, ya no hablaba de que lo que vivimos, digamos, en nuestra realidad cotidiana era una simulación, sino que ese otro más allá del que tanto se ha escrito, del que tanto se ha hablado, también era una simulación. O sea, era como una doble Matrix de la que había que salir. Y él decía que después de muchos años de estudio, de informaciones, había llegado a la conclusión de que pues quizá una de las maneras de alcanzar ese estado de orgasmo emocional, decía él, era a través del suicidio, liberarse de esta carcasa física. Insisto que a mí eso me superó, porque en ese momento no supe muy bien cómo reaccionar. Yo intentaba argumentarle de algún modo que si realmente lo que hay más allá era una simulación, como él pensaba, pues en realidad daba igual estar en esta simulación que estar en la otra, que el suicidio no era una solución. Pero insisto, era algo que a mí como periodista, como profesional no formado en la psicología o en la psiquiatría, me superaba. Y para que veáis un poco el extracto de este discurso, que en ocasiones puede llegar a ser peligroso, pues he extractado un pequeño audio. La apariencia de familiares o de gurús o de animales es hacer creer que eso es lo normal y que luego ya vas a ir encaminado a la manipulación para volver otra vez a encarnar aquí, para seguir siendo granja humana, alimento para otros seres. Entonces, los que estamos hartos de la dualidad, de participar en esta depredación, porque la dualidad, desde mi punto de vista, pues se basa en eso, en la depredación, de depredar y ser depredado. Entonces, queremos irnos a la fuente, queremos salir ya ir a la no dualidad. Entonces, pero no solo eso por un lado,
pero por otro es que a la gente, al condicionarla con creencias limitantes, pues está favoreciendo a que esto siga... A que se perpetúe, claro, sí. El emborregamiento y la misma ignorancia, pero con un detallito más, que tiene cierta parte de veracidad, y es que cuando te mueres aparecen familiares. Ya, pero todo sigue igual, tío, ¿sabes? Todo sigue siendo, pues eso, una destrucción planetaria, con una matriz totalmente organizada y totalmente establecida para eso, para que unos con el poder, otros con la energía, y todo el rebaño siga igual, ¿sabes? Fijaos porque introduce, insisto, ya esa mezcla de un poco de... No se escuchaba muy bien, ¿no? Un poquito bajito. Introduce elementos de todo tipo, la granja humana, la Matrix, a lo largo de la entrevista los Anunnaki, etcétera, etcétera. Y quizá lo más llamativo, y es una cosa en la que, bueno, sí que se hace inciso, pero a veces parece que no queda del todo clara, es que parece que las creencias, estas creencias que podemos considerar en un momento dado pues alocadas o exageradas o llevadas al extremo, parece que tienen pues su campo de crecimiento entre la gente pues que no tiene un nivel cultural muy amplio. No, para nada, porque a mí este señor además me sorprendió. Él dice que había llevado una vida complicada, una vida pues desde el mundo de la drogadicción a la delincuencia, etcétera, etcétera, y que cuando tiene esta experiencia cercana a la muerte, esta visión de túnel, él comprende que debe aprender, que debe mejorar, que debe seguir aprendiendo para alcanzar esos estados que él consideraba que estaban ahí. Estudia y llegó a convertirse en arquitecto, que estuvo incluso como funcionario dentro de algunos ayuntamientos, entre ellos, y según me decía, el de la propia Comunidad de Madrid. Es decir, que nos encontramos con una persona que estudió, que consiguió alcanzar pues, unas metas más o menos razonables y un buen puesto de trabajo que además él decía que le daba mucho dinero. Pero quería poner este sencillo caso porque, citando al amigo Manuel Carballal, pues que quizá tenga uno de los trabajos más interesantes al respecto precisamente de los peligros del ocultismo, los peligros de llevar al extremo este tipo de creencias, él dice, como aparece en la pantalla, afortunadamente este tipo de dramáticos desenlaces, él ya habla, así que se refiere a casos en los que ha habido muerte, en los que se ha consumado un suicidio, este tipo de dramáticos desenlaces no son habituales. Sin embargo, ocurren en un número más elevado de lo que desearíamos. Y además suponen un excelente ejemplo de hasta qué extremo puede llevar la creencia irracional en el esoterismo. Y es que pocas cosas pueden alentar tanto las patologías y las psicosis subyacentes en nuestro inconsciente como los abstractos, anárquicos y escurridizos fenómenos paranormales. Y para ejemplificar pues esta afirmación, ¿no? Que como dice, pues no es algo demasiado común, pero sí que sucede más de lo que desearíamos, él cita algunos casos y ahora iremos viendo precisamente cómo las creencias en diferentes cuestiones pues han provocado muertes, asesinatos, suicidios. Él, por ejemplo, cita el caso de Francisco Javier M. y la Ouija, sucedido pues a finales de los 90. Otro de ellos que veremos más adelante sucedió a comienzos de los 90, y es que ahí sí que es cierto que se da una especie de psicosis. Tenemos que remontarnos también pues, al miedo que produce en Estados Unidos el tema de las sectas satánicas y que en cierto modo acaba llegando a nuestro país precisamente en esa década, en la década de los 90. Nos encontramos casos como el exorcismo del Albaicín, el exorcismo de Almansa, el caso Vallecas, tan en boga en las últimas semanas, en las que confluyen una serie de elementos satánicos y ocultistas, pero con el diablo siempre de por medio, una serie de crímenes y de sucesos que realmente conmocionaron a la sociedad española. Y como digo, pues precisamente en esa década, Manuel, en el libro Los peligros del ocultismo, cita el caso de Francisco Javier M., una persona deportista que incluso se había instalado un pequeño gimnasio en casa y que a raíz de sus sesiones de Ouija únicas, a raíz, dice él, de haber entrado pues en contacto con otras realidades de la que le llaman, acaba ahorcándose en su propio gimnasio con la cuerda, con una de las cuerdas con las que entrenaba. Y más tarde se encontró, me vais a permitir, una pequeña carta de despedida, podríamos decir, en la que él decía que a su abuela, a su familia, que no temieran por lo que había hecho, que no se preocuparan porque él a partir de ese momento, a partir de haber llevado a cabo pues ese trágico suceso, estaba ya en un lugar mejor.
En el propio libro, en Los peligros del ocultismo, Manuel cita también una noticia aparecida allá por el 77. Fijaos, porque ya estamos hablando del siglo pasado, de los últimos años del siglo pasado, pero es que ahora citaremos caso de hace apenas unos meses. No es algo arraigado a hace tanto tiempo como podríamos suponer. Aunque bueno, si nos remontáramos muy atrás, podríamos hablar, por ejemplo, de los crímenes rituales, de la fiebre o la histeria de la brujería, ¿no? que también generó y provocó muchas muertes y muchos ajusticiamientos precisamente por las creencias, con las creencias de fondo. Pero siguiendo con este otro caso, fijaos, en esta noticia aparecida en el diario mexicano Observaciones en 1977. Un niño de 13 años decidió suicidarse esta mañana por certero balazo al corazón, luego de que redactó una carta en la cual decía que unos extraterrestres le pedían que les acompañase en un largo viaje. En la carta destinada a su madre, el jovencito manifestó que seres de otros planetas habían tenido contacto telepático con él. Seres como nosotros me piden que vaya con ellos. Esto nos recuerda, por ejemplo, al clásico caso español, los suicidas de Tarrasa, ¿no? Que también dos personas que en un momento determinado, sobre todo pues uno de esos protagonistas en esa pareja, también cree haber contactado con seres de otro mundo. Y bueno, pues acabaron en las vías del tren con la cabeza puesta y también cometiendo pues esa especie de deliberación o suicidio, y con una nota, ¿no? que decían que se iba precisamente a otro planeta. La carta, en este caso, de Sergio, que es el chico mexicano que aparece, no tiene desperdicio, y está, un segundo, que se me ha perdido el marcador, pero la encontramos rápido. La carta de Sergio Bayardi, que era el chico en el que aparece reflejado este caso del diario Observaciones, decía: «Mamá, no pienses que he muerto, no, porque volvería a nacer en otro planeta. No creas que es mi imaginación o que me he vuelto loco. No, mamacita, ya me ha venido a avisar una pequeña nube y me ha dicho que me necesitan urgentemente en el planeta Sonol Kuklo, que queda a 3 siglos desde esta galaxia». La carta se extiende un poco más, pero bueno, yo creo que más o menos es clara, ¿no? Es clara en ese sentido como la creencia, en este caso quizá más vinculada al mundo de los extraterrestres, al mundo de los ovnis, también puede provocar este tipo de actitudes. Pero hay un fenómeno que a mí especialmente me llamó mucho la atención cuando lo descubrí, cuando hablando con su autor, con Salvador García Jiménez, que es autor precisamente de un libro pues, que tengo aquí, que se llama Vampirismo Ibérico y que editó la editorial Melusina. Y él hace un repaso, un estudio que en realidad, dice el propio autor, no se había hecho, y parece encontrar una serie de patrones que le permiten pues casi denominar un propio movimiento, como él mismo dice, Made in Spain, un movimiento exclusivamente que se da en España, y de ahí el vampirismo ibérico. Tenemos que remontarnos pues principalmente a finales del siglo XIX, a comienzos del siglo XX, pero lo mejor para comprender qué es esto del vampirismo ibérico, yo creo que es que el propio autor nos explique a qué hace referencia este concepto. El vampirismo español no ha sido estudiado, porque ha estado a la sombra y también ignorado, a la sombra de Drácula, sobre todo, que es el más conocido. Los escritores han obviado una cuestión interesantísima. Entonces me dediqué a estudiar el vampirismo español, el vampirismo ibérico, que son casos reales, o sea, casos con sangre que manchan las cuartillas en las que estaba escribiendo. El vampirismo ibérico era en general se da desde finales del siglo XIX hasta 1936, y se da porque había gente que tenía la enfermedad de la tuberculosis. La tuberculosis era incurable, y la tuberculosis, decían los curanderos de la época, y la superstición se extendió como la pólvora por España, que se podía curar de una única forma, y era de beber la sangre de un niño. Y estos vampiros españoles que iban en pantalón de pana, en camisas manchadas, no eran la verdad de la elegancia de Drácula, de los vampiros literarios. Perseguían a un niño hasta atraparlo, y la verdad es escalofriante lo que figura en los procesos y sobre todo también en los tratados de justicia y en los periódicos de la época, en las hemerotecas, que los descuartizaban, los degollaban y a veces en una lata hacían la sangre arrojar de la arteria y se la bebían, creyendo que se iban a curar. Bueno, pues básicamente, por resumir,
por si acaso en algún lugar no se escuchaba del todo bien, el vampirismo ibérico precisamente es ese fenómeno en el que se asocia la sangre, que ahora veremos precisamente de dónde y desde cuándo viene esa atracción del líquido vital relacionado con la posible curación, pues precisamente cuando pues, hay un alto índice de tuberculosis en nuestro país y se empieza a asociar precisamente que consumiendo la sangre, sobre todo de niños pequeños, pues es posible curar esa enfermedad. Nos encontramos pues ya no solo a los vampiros, sino también a los sacamantecas, ¿no? Que pensaban que a través pues, de la grasa de determinados, sobre todo, siempre relacionado con niños, pues era posible curar enfermedades que en aquella época no tenían mucha solución. Pero también pues, quise preguntarle en su momento a todo un experto en el asunto del vampirismo en nuestro país, como es Javier Arries, precisamente de dónde viene esa atracción de la sangre y por qué se relaciona o por qué se lleva al extremo en estos casos, que ahora veremos algunos muy concretos de cómo la creencia en que la sangre cura la tuberculosis pues, puede llevar a cometer crímenes terribles, pero que quizá no convenga juzgar del todo con los ojos del siglo XXI. Pero insisto, preguntamos a Javier Arries para que nos diera algunas claves de dónde viene esa atracción de la sangre y por qué se relaciona pues, ese líquido vital con posibles curaciones. Es a nivel antropológico, evidentemente. La sangre es digamos que el líquido de la vida, ¿no? Para todas las culturas. Cuando la sangre se va, el cuerpo muere, ¿no? Es como el hálito, es la sangre la que tiene un poco efecto. De hecho, en muchas culturas se alinean ambas cosas. Sangre y hálito vital y respiración van de la mano. Todos conocemos esa prohibición bíblica, ¿no? De tomar la sangre de los animales. ¿Por qué? Porque en la sangre está el ánima ese hálito vital que mantiene vivos a los animales y por lo tanto sus impulsos y sus instintos. Es algo primordial y básico que nos acompaña en todas las culturas. Y de hecho, por ejemplo, beber la sangre de los enemigos valerosos, por ejemplo, pues se suponía que nos imbuía precisamente de esas propiedades, ¿no? Incluso en algunos casos muy extremos, los guerreros sacaban el corazón palpitante de un guerrero muerto que había combatido valerosamente, pues se llegaban a estos extremos de canibalismo en los que el corazón palpitante lleno de sangre pues era asimilado por la persona que la había derrotado. Pues esa sangre asociada al alma, ¿no? Al ánima, a la vida. Y como decíamos antes, Salvador García Jiménez, el autor del libro del trabajo Vampirismo Ibérico, hacía precisamente alusión a que se trataba de un fenómeno exclusivo de nuestro país, por unas razones realmente interesantes que vamos a escuchar ahora en el audio. Pero básicamente quiero que penséis en una pequeña y sutil diferencia. Mientras en otros países, como en Alemania, como en Francia, la ejecución, por ejemplo, pues de los reos se solía acometer mediante la guillotina o mediante métodos más sangrientos, aquí en España, pues precisamente en esa época en la que tiene auge el vampirismo ibérico, el método más común de ajusticiamiento era el garrote vil, es decir, un método en el que no había prácticamente sangre. Y vais a ver que eso tiene pues una curiosa relación precisamente con el auge de estos vampiros, quizá no asociados al mito clásico, vampiros que buscaban sobrevivir o curarse a cualquier precio, pero ya digo que la relación es muy curiosa, como explica Salvador García Jiménez. Pues la verdad es que tenemos testimonios desde la época clásica. Por ejemplo, recuerdo ahora mismo cómo determinada patricia romana, para poder librarse del amor de un gladiador... Este no es Salvador, es Javier Arries de nuevo, pero lo solucionamos rápido. Lo pongo así de momento para no quitar mucho tiempo. Esto es más de Nini España, porque en realidad lo he podido estudiar, ¿no? Lo he buscado en todos los idiomas, también si se daba en otros países, si no. En otros países, por ejemplo, hay un caso curioso en Alemania, lo que dejaban a la gente, porque también yo creo que la superstición estaba extendida, lo que pasa es que hay menos documentación que se pueda rastrear, en los ajusticiamientos. Aquí en España se ajusticiaba al reo a garrote vil. Entonces el garrote vil era la argolla que rodeaba el cuello y dejaba el cuello como un papel, ¿no? Pero ahí no había sangre. Pero en Alemania o en Francia, por ejemplo, o en París, la guillotina que tan famosa, ahí sí había sangre, calderos de sangre. Y también en Alemania se hacía la decapitación en un patíbulo con el hacha. Y permitían en Alemania que los que estaban enfermos fueran a la ejecución y bebieran la sangre que caía en el patíbulo del reo.
con lo cual se evitaban que esto se propagase más. Y en Francia, en París, los verdugos que había, la gente iba y con sus pañuelos, hasta las damas, mojaban la sangre, mojaban el pañuelo en la sangre del reo, del ajusticiado. Bueno, fijaos, ¿no?, cómo ese método de ajusticiamiento realmente genera un cambio o genera un movimiento realmente terrible, como es el del vampirismo ibérico. Y ahora veremos precisamente algunos casos concretos. Pero precisamente, y ya por ir acabando con el tema de los audios, hay más historias, Salvador García Jiménez hablaba de esa diferencia entre el vampiro ibérico y el vampiro europeo. Claro, estoy hablando de vampiros y todo el mundo pues nos viene a la cabeza el Conde Drácula, los vampiros clásicos, el vampiro pues a medio camino entre la atracción y el terror, esos vampiros que perseguían la eternidad. Pero fijaos qué manera casi, yo no sé si poética o no, pero tiene Salvador García Jiménez de establecer esa diferenciación entre el vampiro español, el vampiro ibérico y el vampiro europeo. El vampiro europeo buscaba la eternidad, ¿no? Se muerde al otro, la eternidad. Aquí no hay eternidad porque aquí hay tuberculosis. El vampiro europeo creen que tiene porfiria, que era la rabia, pero el vampiro español es la tisis, el mal del vampiro español. Y entonces ese vampirismo, el reo terminaba en la cárcel y moría de la tuberculosis rápidamente, entonces no había ningún tipo de eternidad. Solamente a un vampiro de los 36 casos que estudié ejecutan a garrote vil, pero los demás nada, los demás no pueden ni llegar a eso. Hay una frase hermosísima, a la vez, bueno, trágicamente hermosa, que un corresponsal de aquella época describe en uno de estos casos. Dice: el ángel de la guarda huyó horrorizado del crimen de aquel niño. Tremendo también, ¿no?, revisar un poco las crónicas de aquella época, pues como vamos a hacer ahora, por citar algunos de los casos, ¿no?, que aparecen en este libro, Vampirismo Ibérico, recalco. Se encuentra uno pues paradójico, que es en este caso el de Eugenia Cantero de la Peña, en Puebla Nueva, en la provincia de Toledo. 1902, comienzos del siglo XX, nos encontramos a una madre con varios hijos, 2 de los cuales han fallecido precisamente a causa de la tuberculosis, y que pues a través de determinados rumores le llega precisamente esta creencia de que consumiendo o dando a sus otros hijos, que también estaban ya cayendo en las garras de esta enfermedad, pues dándoles sangre de otro infante, podía curarlos. Por eso digo que a veces es injusto juzgar, ¿no?, con los ojos del siglo XXI esta clase de actos, porque aquí no nos encontramos, como es en el siguiente caso, que sí que hay algo más de maldad y de egoísmo. Nos encontramos un caso realmente paradójico, una madre que bueno, pues comete un acto terrible matando a una niña de 6 años para extraerle la sangre y dársela a sus hijos para salvar la vida de sus hijos, pero a la vez también, ¿no?, intentando pues salvar desesperadamente a 2 de sus vástagos que bueno, también estaban cayendo en las garras de esa enfermedad. Y fijaos la crónica de la época, cómo describe el suceso. En Puebla Nueva, provincia de Toledo, se ha desarrollado un espantoso crimen. Se trata de una mujer que ha descuartizado a una niña por pura superstición. La criminal tuvo 2 hijas que murieron de tuberculosis y le quedaban otras atacadas de la misma enfermedad. Alguien le dijo que para curarlas se necesitaba sangre nueva y no se le ocurrió otra idea que matar a una niña de la misma edad que las enfermas para transmitirle a estas la sangre de la víctima. Son varias las personas detenidas por este crimen. En un primer momento, cuando se encuentra el cuerpo de la niña pequeña que es asesinada precisamente para pues, dar su sangre a las hijas de Eugenia para curarlas, a los primeros acusados son el padre de la chiquilla y la novia, la pareja de este por aquel entonces. Sin embargo, será un niño el testigo clave, porque será el que revele que ha visto a la madre de Eugenia cargar pues, con unas espuertas un poco extrañas, que a él no le daban muy buena sensación. Se revisará, la policía de la época revisará la casa de Eugenia y no encontrará nada, pero finalmente darán con el cuerpo descuartizado de esta niña, porque cuando finalmente es asesinada, finalmente pues ofrecen la sangre de la niña
a sus hijas. Eugenia se ve un poco, se da cuenta realmente de lo que ha hecho y no sabe muy bien qué hacer con ese cuerpo. Acude a la ayuda de su madre, descuartizan a la niña y la esconden hasta que finalmente pues, se encuentran los restos y la historia termina precisamente con la detención de Eugenia. Hay otro caso, por citar alguno más, que es el de Antonio Carmona, el vampiro de Iniesta, en Cuenca. Aquí también nos encontramos, pues eso, 1920, a comienzos del siglo XX, y nos encontramos, este caso es más sencillo, con un final menos espantoso, aunque igualmente refleja precisamente llevar al extremo este tipo de creencias. Y nos encontramos con una caravana de gitanos que se encontraban desplazándose pues, de Iniesta a otra localidad, y de repente Antonio Carmona, el que padecía de tuberculosis, se encuentran con un niño pues, en solitario y ve la oportunidad perfecta. Coge al niño, lo amarra a un árbol de manos y de pies para que no pueda moverse, le hace un corte en el cuello y empieza a verter esa sangre en una lata, como comentaba antes Salvador, para beberla. Afortunadamente para el niño, el corte no era profundo, la Guardia Civil pasó por allí en aquel momento, Antonio Carmona fue detenido y el niño consiguió salvarse. Pero estos casos de gente, entre comillas, normal, que simplemente tenían la necesidad y el anhelo de curar pues, una enfermedad por los métodos más terribles, llevan al extremo esa creencia de que la sangre realmente pues, puede curar determinadas enfermedades o puede dar de nuevo la vida. Pero le preguntábamos también pues, al experto en el tema del vampirismo, Javier Arries, de dónde viene precisamente esa relación entre el vampirismo o el consumo de sangre y la tuberculosis. Lo que a mí sí me resulta curioso es que siempre ha habido una asociación también dentro del folclore entre vampirismo y tuberculosis. Por poner solamente un ejemplo, y un ejemplo que pudo ser pues definitivo para que Bram Stoker publicara Drácula, porque además ocurrió más o menos en los tiempos en los que él vivía y muy probablemente lo conoció, pues es el caso de Mercy Brown, ¿no? Una mujer de Rhode Island, una muchacha que sus parientes pues fueron, sobre todo sus hermanos, su madre, fueron muriendo de tuberculosis. La creencia generalizada en Rhode Island es que la gente que moría de tuberculosis se convertía en un vampiro que transmitía la enfermedad al resto de sus parientes y que iban muriendo. Este fue el último de los casos de vampirismo precisamente en Rhode Island. No se conoce mucho porque mucha gente piensa que no hay vampiros en los Estados Unidos, pero sí, precisamente era una creencia, como digo, muy extendida en la región, el hecho de que los que morían por tuberculosis se convertían en gente que volvía de la tumba para seguir transmitiendo la enfermedad, ¿no? Una asociación también justa entre esa tuberculosis y la necesidad de la sangre, incluso más allá de la muerte. Como digo, hay que buscarlo en teorías médicas, muy probablemente pues también basadas en tradiciones populares, ¿no? En esas tradiciones en las cuales la sangre pues es portadora de vida y por lo tanto pues puede traer la salud, ¿no? De hecho que pues muchos curanderos con poca catadura moral pues aprovecharon para arrestar una serie de crímenes. Fijaos hasta dónde llega el fenómeno de este vampirismo, de esa necesidad de sangre, que bueno, el audio es muy cortito, lo explico en un momento, que Salvador García Jiménez me comentaba que bueno, pues en esa labor de hemeroteca para documentar el fenómeno del vampirismo ibérico se llegó a encontrar con anuncios de algo que sorprende, de pastillas de sangre, pastillas que bueno, pues decían estar hechas con sangre precisamente para la gente que padecía de esta tuberculosis. No solo eso, sino que bueno, este fenómeno del vampirismo salpicó a toda clase de personajes, desde un torero al que decían que se habían encontrado incorrupto y que asociaron inmediatamente con un vampiro, hasta, si no recuerdo mal, el rey Alfonso XII y Alfonso XIII también les salpicó el fenómeno. Aquí en Madrid quizá conozcáis el crimen del Canal, ¿no? El crimen de la calle de Canal. Y ese crimen se asoció precisamente, se llegó a asociar por parte de algunos periodistas de la época al propio rey, que decían que había matado a esos niños para consumir su sangre. Él dice que el fenómeno del vampirismo ibérico, tal y como lo ha estudiado, acaba con el inicio de la Guerra Civil en 1936 y con el avance de la ciencia, de los hospitales también de milicia y una serie de fenómenos. Lo escuchamos. Y yo descubrí también que en realidad, ¿cuándo se termina con el vampirismo tan salvaje? Se termina en 1936, porque es cuando ya empiezan los sanatorios antituberculosos, las transfusiones de sangre que se hacen en el frente, en la guerra, y todo eso ya la gente va comprendiendo que se puede curar.
y que la sangre puede ser mediante una transfusión y no de aquella manera tan salvaje. Había alguien que decía vampirismo criminal, lo distinguía del vampirismo científico, que son estas dos corrientes. Fijaos, porque estamos hablando de un fenómeno pues, a finales del siglo XIX, comienzos del XX. Si habláramos realmente de casos, que los hay, donde pues, se han llegado a cometer verdaderos crímenes espantosos precisamente por la creencia de que determinadas personas pues, eran vampiros, ¿no? Personas que después de la muerte conseguían levantarse de la tumba con los múltiples motivos, porque al fin y al cabo el mito del vampiro está tan extendido por el mundo que todas las culturas modifican un poco la figura de este personaje y lo adaptan al folclore local. Pero nos encontramos casos, como digo, muy recientes, de vampiros, entre comillas, o lo que la prensa ha bautizado como vampiros. Me he traído algunos recortes, como veis en pantalla, para hacer un repaso muy rápido. No lo he dicho al inicio de la charla, pero en realidad no era mi interés centrarme en detalles excesivamente escabrosos de este tipo de crímenes, sino mostrar que incluso pues, en pleno siglo XXI, que hace apenas meses, como vamos a ver ahora en los siguientes titulares, se siguen produciendo en determinadas partes del mundo, algunas pues quizá consideradas más atrasadas culturalmente o más supersticiosas por determinados motivos, y otras no tanto, otras muy cercanas que nos siguen conmocionando por la brutalidad de los casos. Por ejemplo, pues algunos de los titulares que vemos aquí: atrapan en el acto a un vampiro mientras bebía la sangre de su víctima en Zimbabue. Mató a una anciana golpeándola con un tronco y le infligió una herida en el cuello para succionar su sangre. Como si fuera un vampiro, fue arrestado en Zimbabue, como decíamos. En este caso, el supuesto vampiro era Christopher Sibanda, de 34 años, y la escena que se encuentran los vecinos es, pues, tal y como dice el titular, es tremenda. Se encuentran a este personaje succionando la sangre del propio cuello de esta anciana, a la que había golpeado en repetidas ocasiones con un tronco, a la que le había hecho ese orificio en el cuello con un objeto punzante. Finalmente fue arrestado y bueno, las autoridades rápidamente lo asociaron a un tema de salud mental. Sí que es cierto que, por ejemplo, pues este tipo de creencias relacionadas con la brujería, con los vampiros, siguen muy arraigadas en el continente africano. Y bueno, pues la verdad es que vamos a ver ahora otro caso que conmocionó de hecho, tuvo mucho eco en los diarios nacionales, como El País, El Mundo. Todos los grandes periódicos se hicieron eco de podríamos decir, la fiebre de chupasangres o de vampiros que se dio también en Mozambique. De hecho, la propia ONU tuvo que intervenir. Una especie de superstición local que hablaba de una especie de seres a los que ellos hablan de vampiros, chupasangres, relacionados con determinados disturbios en zonas locales. Se hablaba incluso de una conspiración, de que en concreto, si no me equivoco, lo vamos a ver en el siguiente titular, si no me equivoco, con la organización era la ONU, llegó a retirar personal de Malawi precisamente por esta caza de vampiros que hasta la fecha, y que se sepa, se cobró en los primeros inicios de esta fiebre unos 5 muertos, precisamente por ser considerados vampiros, y las cifras en realidad no se pueden llegar a contabilizar del todo. Se hablaba de que luego la cifra ascendió a 8 personas, detenidas 8 personas en Mozambique por difundir rumores sobre la existencia de vampiros que derivaron en disturbios. Se hablaba de que la ONU acudía al país a robar sangre con la excusa de hacer transfusiones, y robaba la sangre para dárselos a los ricos de la comunidad, porque bueno, está asociada con determinadas creencias relacionadas con el dinero, también con la curación, como veíamos en otros casos. Y estamos hablando, por ejemplo, de esta fiebre de Malawi. Estamos hablando de 2017. Mayo de 2015, Zimbabue de nuevo. Asesino de vampiros chupó sangre de 12 mujeres. Un hombre apodado el asesino de vampiros, Alois Nduna, de 26 años, confesó haber violado, asesinado y drenado la sangre de 12 mujeres en el centro y el sur de Zimbabue. Nos encontramos con otra noticia que, aunque hay muertes de por medio, no están asociadas en este caso con una
con asesinatos ni nada por el estilo, pero sí que es cierto que en diciembre de 2012 nos encontramos en Serbia, en la ciudad de Zarozje, con el vampiro más famoso de Serbia, que es Sava Savanović, el que se consideraba que en el siglo XVIII era el molinero de la localidad. Pues bien, en diciembre de 2012, precisamente debido al mal estado del molino y a una gran nevada, el molino se vino abajo y los vecinos de la localidad pensaban que al haberse derruido el hogar, el que era el eterno hogar de su vampiro por excelencia, de Sava Savanović, pues tendría que buscar un nuevo hogar y se dedicaba a pasear por la localidad. Se habló de 5 muertes que los lugareños asociaban a este vampiro, aunque bueno, no quedó del todo claro si realmente se trataba de un miedo real a los vampiros o se trataba más bien de una campaña de marketing para atraer turismo a la localidad. Lo cierto es que en los titulares nos encontrábamos frases tremendas. Se hablaba de que la venta de ajos se había disparado una barbaridad, la venta también de crucifijos y de estacas. De hecho, no hace mucho, Lorenzo Fernández Bueno, director de las revistas Enigmas y Año Cero, precisamente estaba en esa localidad y hablaba con el que fue alcalde durante esta fiebre de Sava Savanović y me decía que él no tenía claro, o que lógicamente él no podía afirmar si esto era una campaña de marketing o realmente era un temor real a los vampiros en esta localidad de Serbia. Pero que lo cierto es que las cruces blancas para espantar a Sava Savanović estaban aún pintadas sobre las puertas. Ya digo que aquí nos encontramos muertes, 5 muertes concretamente, alrededor de 1 o 2 semanas después de que el molino se derribase, pero bueno, no se encontró ningún móvil aparente como si nos encontramos en otros casos, como pues los titulares que aparecen por acá. Y nos vamos de los vampiros, que también han sido considerados seres pues demoníacos, seres diabólicos, a el diablo, a los exorcismos. Y aquí entramos realmente en un campo interesante. Bueno, hay que recalcar algo muy rápido. Cuando hablamos de exorcismos existen 2, el ordinario, que es el que se lleva a cabo durante el bautismo, concretamente en la religión católica, que se hace un exorcismo menor, y luego estaría el exorcismo solemne, que es el que ya todos tenemos en la mente, pues gracias a películas como El Exorcista, ¿no? En el que nos encontramos un ritual donde sí que hay pues una parafernalia importante para ahuyentar al demonio. Pero nos vamos a centrar en casos muy concretos. Por ejemplo, por ir dando simplemente pinceladas, como decía, hace muy poco, de hecho hace apenas unas semanas o un mes, no recuerdo exactamente, se llevaba a cabo el juicio a Daniel Montaño, que el 25 de enero de 2016, es decir, antes de ayer, como quien dice, pues cometió un acto terrible. Él había invitado a Gabriela, una chica pues joven, de hecho creo que le sacaba alrededor de unos 20 años, había invitado a Gabriela, una chica que había conocido por internet, a pasar un fin de semana, un puente en la ciudad de Vitoria. Se estaban conociendo y Gabriela pues fue con su niña, con su hija de 17 meses. Por resumir mucho la historia y pasar a algunos cortes que pueden aclarar este concepto, la historia termina con que esa misma noche, la del 25 de enero de 2016, Gabriel, profesor de música, acaba tirando al bebé de 17 meses por la ventana de un primer piso por considerarla, o lo que él argumentaba, ¿no?, la semilla del diablo, el propio diablo que acabaría pues casi con la destrucción del mundo. Lo intentó también con la madre, con Gabriela, aunque lógicamente esta pues opuso más resistencia y afortunadamente no llegó a consumar el que habría sido el segundo crimen, porque la niña, el bebé de 17 meses, pues desgraciadamente y trágicamente acabó falleciendo. Y como digo, hace unos meses se llevaba a cabo el proceso contra Daniel Montaño y los abogados de la defensa intentaban justificar pues un delirio, intentaba justificar una patología que lógicamente Daniel no estaba en sus cabales. Sí que es cierto que, claro, el jurado popular, los jueces tampoco lo consideraron porque la misma noche en la que sucede este terrible crimen había estado consumiendo marihuana y otro tipo de sustancias que en cierto modo ya eran atenuantes. Pero ahora entraremos precisamente a ese detalle. Antes de entrar al terreno de las posibles enfermedades mentales que pueden llegar a confundirse con una posesión,
Hay también otros factores, como precisamente el consumo de drogas en un momento puntual, que puede hacer tener pues, alucinaciones o delirios que bueno, pueden hacer a alguien pensar realmente o que tiene al demonio dentro o que otra persona lo tiene. Nos lo explica el criminólogo Gustavo Romero. Hay fenomenología que, sin ser ámbito de la psiquiatría, puede llevar a un comportamiento distorsionado que pueda parecer causa de posesión. Por ejemplo, y volviendo a la película de Exorcista, cuando se ha descartado causa fisiológica o psicológica, el médico, si el oyente se acuerda, le pregunta a la madre que si tiene drogas en casa. Entonces tenemos estados alterados de conciencia producida por drogas o por enteógenos. Eso puede derivar en un comportamiento, digamos, posesivo. Sin tener que ser una patología psiquiátrica, podemos confundir con la posesión, el haber tomado drogas, los tumores cerebrales y las fiebres delirantes. Estas tres cosas pueden llevar a un comportamiento de apariencia de ser un poseído sin serlo. Bueno, como digo, escuchábamos a Gustavo Romero, criminólogo realmente interesado en todo lo que está relacionado con el tema de los exorcismos, las posesiones y la criminología. De hecho, hay un caso que perfectamente podría estar en esta charla, como es el exorcismo de Albaicín, que él conoce muy bien, que está trabajando pues con a conciencia y del que está obteniendo detalles muy interesantes. Pero, yendo a otro terreno que realmente puede ser interesante, es el de las, insisto, enfermedades mentales que por sus síntomas o por su sintomatología pueden llegar a confundirse en un momento determinado y con una creencia profunda en el diablo o en los seres malignos con la posesión. Este cuadro, precisamente elaborado por Gustavo Romero, pero lo escuchamos explicando pues, estas diferentes enfermedades y sus posibles síntomas. En el ámbito estrictamente psiquiátrico tendríamos, por ejemplo, la esquizofrenia, provocada por una alteración precoz, por una causa genética, o sea, es multifactorial la causa de la esquizofrenia. Esto nos llevaría, un esquizofrénico tiene un deterioro de la capacidad en distintos aspectos psicológicos, en el pensamiento, en la percepción, a nivel volitivo, etcétera. La esquizofrenia, por tanto, es una de la gran protagonista psiquiátrica en el tema de la posesión. Luego vendría la epilepsia, que es un trastorno también provocado, digamos, por el aumento de la actividad eléctrica de las neuronas, también puede ser de origen genético, puede ser por la ingesta de alcohol, o sea, también es multifactorial la aparición de la epilepsia. Y un epiléptico, una persona epiléptica puede sufrir una serie de convulsiones, sufren convulsiones, movimientos corporales incontrolados de forma repetitiva, experimentan, o sea, una fuerza inusual. Que podría confundirse con el sansonismo, ¿no? También. El sansonismo, exactamente. Una fuerza sobrenatural, espuma por la boca, o sea, una serie de fenomenología a nivel psiquiátrico y a nivel física que puede confundirse con signos de posesión. Luego estaría la psicosis, delirios y pérdida de contacto con la realidad, bien por tóxicos, por infecciones, y la psicosis nos llevaría a tener delirios, falsas creencias, alucinaciones, etcétera. Sí me gustaría hacer un pequeño matiz, porque cuando tuve la oportunidad de hablar y de entrevistar a Gustavo Romero para El Dragón Invisible, pues hubo ciertos comentarios que me gustaría matizar en este momento, y es que se hablaba de que nosotros estábamos relacionando todas las posesiones con enfermedades mentales, que no habíamos... simplemente estamos dando pues una serie de matices de cómo en un momento determinado determinadas enfermedades que están reflejadas y que están estudiadas pueden llegar a confundirse. Esto no quiere decir pues que todos los que padezcan en un mayor o menor grado las enfermedades que aparecen reflejadas en este cuadro y que Gustavo está comentando pues vayan a acabar cometiendo algún crimen. Lo decíamos al inicio de la charla, ¿no? Este tipo de casos se da en muy pocas ocasiones, más de las que nos gustaría, pero el caso es que se dan. Entonces entendamos que estamos dentro de un contexto muy concreto, no estamos hablando a la ligera de que pues, todo el que tenga, pues insisto, un grado mayor o menor de epilepsia o de esquizofrenia es que esté poseído o lo estamos relacionando con lo satánico. Simplemente estamos haciendo estos apuntes. Continuando con esa lista de enfermedades que pueden llegar a confundirse con la posesión y que quizá, como ha pasado en tantos grandes casos de este tipo, que quizá en un ambiente pues, de una creencia potente, en lugar de pensarse en que puede deberse a una enfermedad mental,
pues lo relacionen con una posesión con trágicas consecuencias. Recordemos el caso de Robbie Mannheim, el famoso niño que inspiró a William Peter Blatty para escribir la novela El exorcista, que recuerdo como pues Manuel Berrocal, muy conocido y querido por todos los que estamos aquí, hacía la mención en que en realidad probablemente este niño lo que tuviera pues era un grado de epilepsia que en aquel entonces, como no estaba del todo estudiado, pues lógicamente no se pudo achacar o estudiar por esas vías. Pero también hay que recordar que la familia de este niño pues era de una profunda creencia católica y prácticamente descartaba la enfermedad mental y pensaba rápidamente en el tema de la posesión, y por tanto la solución era el exorcismo. En este caso el niño pues creció normalmente, aquella historia pasó y no pasó nada, pero sí que es cierto que hay casos en los que esa superstición o esa creencia en el diablo llevada al extremo pues puede tener consecuencias trágicas, como vamos a ver a continuación. Seguimos con esa lista o ese repaso de enfermedades que pueden llegar a confundirse con la posesión. Sí, pues es una enfermedad catalogada por la Organización Mundial de la Salud y es un trastorno, digamos, disociativo en el que el paciente cree estar poseído o dominado por entes o por una divinidad. También se le puede llamar demoniopatía y, como ya digo, figura, por ejemplo, en el DMS, en el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, y es un grupo de trastornos disociativos, habiendo unos 5 en esta catalogación. Trastorno de despersonalización, que supone la presencia de periodos persistentes, digamos, de distanciamiento de uno mismo o de sentirse observado, etcétera. Luego tendríamos la amnesia disociativa, que es una amnesia retrógrada de tipo autobiográfico vinculada con la experimentación de un fuerte trauma emocional. Tendríamos también la fuga disociativa, o sea, digamos, como viajes astrales. Consiste en llevar a cabo viajes inesperados lejos del hogar. En ocasiones incluso puede conllevar el abandono de la propia identidad, ¿no?, y la adopción de una identidad nueva. Muy significativo en el caso de las posesiones demoníacas. Fijaos, porque yo no desconocía que existiese como tal, como enfermedad, una enfermedad mental denominada demoniomanía o demoniopatía. Yo no tenía ni idea. Cuando Gustavo lo comentó, la verdad es que me llamó muchísimo la atención. Hay otro trastorno que también en un momento dado puede generar, llevado a un extremo, pues ese miedo o esa creencia en la posesión, que es el de la personalidad múltiple. Si habéis visto pues la famosa y reciente película de Múltiple, ahí se ve, quizá llevado al extremo, aunque se han dado casos de personas que en un momento determinado dentro de su cabeza parecen convivir diferentes personalidades sin ser consciente del mismo de que esas personalidades pues en un momento determinado una aflora, ¿no?, y toma los mandos de la mente consciente y otras quedan ahí renegadas. En este caso ya digo que también el trastorno disociativo también puede asociarse o puede llegar a confundirse con la posesión demoníaca. Luego está uno muy interesante, el trastorno de identidad disociativo o personalidad múltiple. Este sería, digamos, el abanderado en las posesiones. En este trastorno se observa que el paciente va alternando 2 o más personalidades, existiendo una amnesia para una cantidad importante de información relativa a las otras identidades. O sea, el sujeto adopta varias personalidades, digamos que no se conocen entre sí, porque hay una amnesia entre personalidad y personalidad. Y por último, dentro de esta catalogación de cuadros denominadas demoniomanía, se encontraría el trastorno disociativo no especificado. Son todas aquellas formas de disociación patológica que no son ninguna de las 4 mencionadas. Con lo cual, los trastornos disociativos, que son las que explican la mayoría de las posesiones, serían todas aquellas condiciones patológicas que conllevan fallos en la memoria, en la conciencia, pérdida de identidad, distorsión de la realidad, falta de percepción, etcétera. Con lo cual, bajo este prisma psiquiátrico se explicarían muchas de las sintomatologías que experimentan los llamados poseídos. Bueno, pues ahí esa lista de enfermedades y que en ocasiones, insisto, esa superstición, esa creencia llevada al extremo, pues puede acabar con casos tan trágicos como el que comentábamos, Daniel Montaño, tiré al bebé por la ventana porque vi la semilla del mal, o Rosa Fernández González,
que bueno, es una imagen que ha recorrido pues cantidad de artículos, de libros, de programas. Estamos hablando de la niña de 11 años que precisamente en septiembre de 1990 pues, muere de una forma trágica a manos de su madre y las amigas de su madre en Almansa, en la provincia de Albacete. La historia pues, comienza unos días antes, el suceso trágico se lleva a cabo la madrugada del martes 18 de septiembre de 1990, pero la historia empieza unos días atrás. Hay que recordar que Rosa González, la madre de la chica que aparece en pantalla, pues era una de las, sí, podríamos decir, una de las mujeres que bueno, pues se dedicaba precisamente a todo lo relacionado con el esoterismo, a hacer pues, algún tipo de conjuro, ayudar a alguien a que el trabajo le vaya mejor, etcétera, etcétera. Es decir, un caldo de cultivo, además, precisamente en Almansa se daba mucho, ¿no? Dicen que el negocio, entre comillas, le iba tan bien, que tenía tan buena fama, ¿no?, para resolver ese tipo de entuertos mediante las artes místicas, podríamos decir, o las artes esotéricas, que el propio marido, en este caso padre de Rosa, Jesús Fernández, se retiró del trabajo. Es decir, las cosas les iban muy bien. Pero como digo, unos días antes del 18 de septiembre llegan a la localidad de Almansa pues unas conocidas precisamente para que Rosa González, la madre de la chica que vemos en imagen, expulse, exorcice al demonio de una amiga. Dicen que era el espíritu del marido que estaba no solo pues haciendo el mal a esa mujer, sino también a sus propios hijos. A partir de ahí empiezan una serie de rituales, una serie de escenas realmente macabras que culminan, como digo, la madrugada del 18 de septiembre de 1990 en la propia habitación de Rosa Fernández González. La escena realmente es terrible lo que allí se produce, las imágenes, hay imágenes circulando por internet, insisto, han aparecido muchos libros que son demoledoras, pero bueno, nos encontramos con un delirio y una superstición llevada al extremo. Creían que el demonio que la madre había sacado a esa amiga había pasado ahora a la pequeña Rosa, y la manera de sacarlo fue pues mediante la vagina, sacándole prácticamente todos los órganos que iban cogiendo con las manos, con las uñas, desgarrando brutalmente. Y es curioso, ¿no?, porque conforme iban sacando pues los ovarios, los diferentes órganos, ellos los consideraban que habían sacado un demonio más. Insisto, una imagen dantesca que acaba pues desgraciadamente con la vida, hasta que esta niña ya lo comentaba, venía leyendo el libro, repasando el caso del exorcismo de Almansa en el libro de Manuel Carballal, y él decía, ¿no?, pues que finalmente, entre comillas, afortunadamente la joven entra en shock y deja de padecer esa terrible tortura a la que estaba siendo sometida por tres mujeres completamente fuera de sí. Y Manuel reflexiona en el libro y hace, ¿no?, pues esa reflexión de hasta qué punto existe o no el diablo cuando pues esta mujer, esta madre, es capaz de entrar en un estado de delirio completo y llevar a cabo tan terrible crimen. Y es un poco la reflexión que me gustaría hacer casi para finalizar, cuando hablamos precisamente de vampiros. Ahora, por ejemplo, que se ha estrenado hace muy poquito la película de Slenderman, ¿no?, ese ser que nace en Internet, ese pues hombre del saco moderno que nace precisamente en páginas de Internet, pues creando relatos sobre él, y que pues hace apenas unos años hace que dos niñas, no recuerdo la edad, pero debían tener poco más de 10 años, acaben apuñalando en repetidas ocasiones a la que era una de sus mejores amigas. Finalmente pues estas niñas fueron ingresadas, ¿no?, para recibir tratamiento psiquiátrico, pero a lo que iba es que como seres que realmente no existen, no podríamos afirmar a día de hoy que existan, como puede ser el diablo, como pueden ser los vampiros, como pueden ser, pues no sé, que citábamos, Slenderman, o los supuestos extraterrestres. ¿Hasta qué punto las creencias, cuando hablamos de creencias, estamos hablando de cosas que existen o no existen? En un momento determinado, en
en una mente concreta, pueden llegar a materializarse de las formas más terribles, ¿no? Cometiendo crímenes y actos como los que hemos intentado repasar en esta breve charla. Es una reflexión que creo que deberíamos hacernos, pues, los divulgadores, los periodistas, los investigadores, que más o menos pues, nos encontramos en esta suerte de foros, en programas de radio, en revistas, divulgando este tipo de contenido, porque realmente muchas veces somos nosotros los que creamos un poco ese corpus que después el público recibe y con el que se forma un poco esa realidad paralela de todos estos temas, ¿no? Entonces, apelo un poco también, al igual que hace Carballal en el libro Los peligros del ocultismo, apelo un poco a esa responsabilidad a la hora de tratar y de abordar este tipo de fenómenos, porque pueden ser un acelerador o un desencadenante de cosas terribles. Afortunadamente no pasa mucho, pero sí más de lo que deberíamos. Sin más, pues espero que, iba a decir que hayáis disfrutado de este repaso, pero bueno, espero que hayamos aprendido un poco que a veces pues, estos temas que tanto nos interesan, que tanto tanta curiosidad nos despiertan, pueden tener repercusiones realmente trágicas y que desde luego merece la pena ser atendidos y ser tratados con seriedad y con rigurosidad para evitar, en la medida de lo posible, pues que se produzcan casos tan extremos como los que hemos citado un poco en esta charla. Así que sin más, de verdad, muchísimas gracias por la paciencia y espero no haber aburrido mucho. Disculpad por la voz y los audios y esas cosas. Muchísimas gracias.